tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido a Cuba por la Salud, resumen que le actualiza sobre la situación epidemiológica en el país en los últimos 7 días. Esta semana descendió la curva de casos activos y de confirmados diarios, lo que no quiere decir que la transmisión sea alta. Las provincias del occidente registran las mayores tasas de incidencia y en el oriente, Granma y Santiago de Cuba preocupan por el incremento de casos. La buena noticia de la semana es que el candidato vacunal anti-COVID-19 Abdala cuenta con la aprobación para iniciar la fase 3 de ensayos clínicos. No faltarán, como es costumbre, los consejos desde la psicología, así que usted acompáñenos. Comenzamos Cuba por la Salud y lo hacemos con la actualización siempre semanal a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública. Aquí tenemos las variables epidemiológicas más trascendentes que siempre destacamos en Cuba por la Salud. La curva de casos activos. Note cómo en esta semana ha descendido notablemente esta curva de casos activos. Tiene una explicación lógica, se ha explicado en cada una de las conferencias del doctor Francisco Durán García. La explicación, la causa fundamental es que el número de recuperados rebasa en cada jornada al número de confirmados y por tanto ha sido esta tendencia ya sostenida. Fíjese cómo el domingo de 4.291 casos activos, estos son los casos confirmados en los hospitales del país, bueno, pues descendimos notablemente hasta el día de hoy con 3.452. Avanzamos con otra gráfica. A partir de la información oficial del Ministerio de Salud Pública, de la colaboración siempre de Joel Ledo, aquí tenemos los fallecidos en la semana, siempre la nota más lamentable. Fíjese que la tendencia sigue siendo a reportar un número alto de decesos en cada nueva jornada. El domingo 4, tendencia también se marca miércoles y jueves, lunes, martes y viernes con 3 fallecidos como consecuencia de la enfermedad y hoy lamentablemente 5 muertes por COVID-19. Cifras que nos hablan del peligro que todavía entraña la COVID-19, esta letal enfermedad. Avanzamos con otra gráfica. Aquí tenemos la última gráfica de este bloque de informaciones y aquí están los nuevos casos diarios. Fíjese que también ha sido una curva descendente, aunque hoy con un ligero aumento, con 813 casos confirmados y 452 asintomáticos. Recordemos que es la relación siempre que mostramos entre los confirmados y los asintomáticos. Con un pico importante el domingo pasado, 914, cifra angustiante cada vez que nos acercamos a los 900.000 casos confirmados en una jornada, pero note después cómo la tendencia fue durante la semana entre los 600 y los 700 casos positivos a la COVID-19. La Dirección Provincial de Salud de La Habana esta semana ha reforzado las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 ante el incremento de casos confirmados con la enfermedad. Equipos multidisciplinarios evalúan la eficacia de la pesquisa activa, el seguimiento a pacientes sospechosos ingresados en sus hogares y la toma de muestras para la realización de PCR en todos los municipios de la capital. Tenemos el reporte. La atención primaria de salud constituye soporte del enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 en el país. Ante el incremento de casos en las últimas semanas, elevar el rigor de la pesquisa activa es prioridad en la capital. Si una pesquisa no identifica a un paciente, podemos pensar que esa pesquisa no se está haciendo bien, que no se está profundizando en ella y por lo tanto no estamos identificando pacientes con síntomas, que es lo fundamental. Sabemos que es difícil. ¿Por qué? Porque en ocasiones el paciente oculta los síntomas. Por lo tanto, este es uno de los procesos que estamos evaluando con mucho rigor. Y el otro, que a punto de partida de aquí, es el ingreso en el hogar. También le pedimos apoyo a las organizaciones de masa, que es un grupo importante en nuestra comunidad,
para que ellos también nos ayuden en la identificación de estos pacientes con sintomatología respiratoria a través de las activistas sanitarias, es decir, de que es un importante papel que juega la comunidad también en la identificación de estos pacientes. La Dirección Provincial de Salud de La Habana verifica además el cumplimiento de la vigilancia clínico-epidemiológica y la aplicación del nasalferón a los contactos de casos confirmados que permanecen ingresados en el hogar. Lo otro que estamos dándole seguimiento es a la calidad de la toma del PCR para evitar la falsedad del diagnóstico. Unido a ello, se refuerzan las acciones diarias de promoción y prevención en la consulta médica y las visitas a domicilio. Si bien el país da pasos certeros hacia la inmunización de sus habitantes, corresponde a cada ciudadano cumplir con los protocolos sanitarios en hogares y comunidades para asegurar el éxito de un momento tan esperado por la población. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos con más sobre la pesquisa activa, y es que en el enfrentamiento al rebrote de la COVID-19 resulta esencial el aporte de estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey Carlos J. Finlay, vinculados en su mayoría a la pesquisa activa en la comunidad y al trabajo de los centros asistenciales. Más de 3.400 jóvenes y unos 209 docentes del Centro Universitario Camagüeyano participan de forma directa en las acciones de enfrentamiento a la pandemia, la que ahora mismo genera un escenario epidemiológico sumamente complejo con el incremento de casos positivos de la COVID-19. En el caso del pregrado, los estudiantes han estado en labores de pesquisa activa, pero también han estado en la educación a distancia. De igual forma, en el caso del posgrado, nuestros residentes son los que han estado dentro del proceso asistencial, realizando sus procesos de formación, pero igualmente atendiendo la asistencia médica de todos los hospitales de la provincia. Estudiantes del último año de la carrera de bioanálisis clínico están vinculados al laboratorio de biología molecular y en ese centro contribuyen a agilizar el procesamiento de los PCR, cuya cifra supera los 600 diarios. Son los integrantes de la FEU que fundara Mella en 1922 los que permanecen en la primera línea de enfrentamiento. Yo creo que dentro de las cosas que ha aportado el enfrentamiento a la COVID-19 está el desprender, o sea, el sacar esa labor humanista de los estudiantes de las ciencias médicas, que no solamente se forman en Camagüey, sino que se forman en todo nuestro país. A lo largo de sus 4 décadas, la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, Carlos J. Finlay, ha egresado más de 26.000 profesionales y 2.820 extranjeros de 51 países, pero sin dudas el aporte que hace ahora para frenar el avance de la COVID-19 es de inestimable valor. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Cuba reforzó su colaboración sanitaria en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 con el envío de una brigada de 156 médicos y enfermeras de todo el país. Los colaboradores se integrarán en las próximas horas a otra brigada del contingente internacional Henry Reef que labora junto a los sanitarios nacionales a solicitud del gobierno catarí. La salida hoy hacia Qatar de estos 156 colaboradores de la salud reafirma la voluntad de Cuba de continuar apoyando el combate a la COVID-19 en el mundo, expresó la viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, tras recordar las tristes estadísticas internacionales de muertes por la pandemia. Aún persisten quienes priorizan sus ganancias en el mercado internacional, lucrando con la vida y la salud de las personas. Hasta hoy, solo el 5% de la población mundial ha tenido acceso a dosis de vacunas contra la COVID-19, concentrándose su distribución en poco más de 10 países. Reconoció la heroica resistencia por la vida del pueblo cubano frente al bloqueo, recrudecido aún más en medio de esta contingencia sanitaria. A pesar de ello, durante más de un año hemos superado los desafíos y retos que nos han impuesto, con la participación de todo el pueblo, el protagonismo de los jóvenes y la extraordinaria y noble labor del personal de la salud, la ciencia y la biotecnología bajo la conducción del partido, el Estado y el gobierno. Hoy se avanza en el estudio de los 5 candidatos vacunales con resultados positivos y alentadores, lo que permitirá inmunizar al 100% de la población cubana y representa además una esperanza para los países pobres.
La brigada abanderada este viernes en la Unidad Central de Colaboración Médica está compuesta casi en un 79% por mujeres. Cuba es el país más bello del mundo, el país más humano del mundo. Y por eso les repito, amo a Cuba. Con todas las fuerzas de mi vida amo a Cuba. Y me siento orgullosa de ser cubana. Una profesión elegida por mi mamá, que también es enfermera, licenciada en enfermería. Y gracias a ella y orgullosa de ella estoy en el lugar que estoy. La gran responsabilidad que llevo con esta brigada, la gran satisfacción que pienso que voy a darle a mi país, a mi familia, a mis niñas. 57 brigadas del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y grandes epidemias, Henry Reeve, han contribuido a combatir la pandemia de la COVID-19 en 40 naciones a solicitud de los gobiernos. Solidaridad que se pretende continuar. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y muchas veces usted ha escuchado que la COVID-19 no tiene rostro. Niño, joven, adulto mayor puede ser también parte de ese contagio por COVID-19. A propósito de este tema, compartimos con usted algunos datos interesantes durante la semana. En esta jornada la compartimos porque aquí están los grupos de riesgo de la enfermedad, las edades más vulnerables. Y fíjese cómo ha aumentado esta cifra en relación con meses anteriores. Aquí tenemos los menos de 20 años en la barra azul. En cada jornada, fíjese cuánto ha incrementado esta cifra. No se cansa de alertar en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán sobre el peligro de que nuestros niños se enfermen de COVID-19 por la evolución, el curso de la enfermedad y sus posibles secuelas. Asimismo ocurre con los mayores de 60 años, las personas de la tercera edad, reflejados en esta gráfica en el color rojo. Fíjese que los menores de 20 años, edades pediátricas también, comprendidas aquí en esta barra azul, aumentan 141 el domingo, el martes, bueno, baja ligeramente, pero fíjese cómo la tendencia luego ha sido al 130, 110, por encima de los 100 casos confirmados menores de 20 años. Al igual que el grupo de riesgo, bueno, diana de esta enfermedad, los adultos mayores. Una gráfica que nos confirma lo peligroso de la enfermedad, también la necesaria atención a las medidas de protección en el hogar, con la familia. Avanzamos con otra estadística también interesante en esta semana. Aquí tenemos los reportados graves en la semana y los reportados críticos. Una nota triste, porque nadie quisiera tener a un familiar en esta condición. Fíjense cómo se ha mantenido también esta curva, sobre todo en los reportados críticos, con una meseta evidente sobre los 30 casos en cada jornada. Hoy con 29 casos, la cifra más baja, pero fíjese que el domingo había un incremento notable, existía aquí un incremento notable de 44 pacientes en estado grave. Aquí aplicados, por supuesto, estos pacientes reciben el tratamiento de la ciencia cubana, los productos innovadores de la biotecnología para lograr sacarlos de este estado de gravedad. Y a propósito, en los próximos días comenzará en la provincia de Granma el ensayo clínico con el candidato vacunal Abdala, y ha sido la buena noticia de la semana. 48.000 voluntarios en la región oriental del país participarán de este estudio en la fase 3, que antecede la etapa masiva de inmunización. El municipio de Bayamo, en la provincia de Granma, fue escogido para el ensayo clínico en la fase 3 del candidato vacunal cubano Abdala contra la COVID-19, que comenzará a aplicarse en los próximos días en alrededor de 6.000 voluntarios. Es un fármaco que tiene la característica de que se empleará en 3 dosis. Granma prepara a enfermeras y a otros especialistas y diseña el protocolo para seleccionar a las personas que formarán parte del ensayo clínico, que se extenderá aproximadamente un mes. Lógicamente, los pacientes tendrán un día cero en el que se dará la aplicación del producto, una revisión bioquímica de sus componentes hematológicos, que más adelante tendrán una aplicación el día 14, otra aplicación el día 28 y bueno, después a los 42 días aproximadamente, una revisión
de cuál es el resultado de inmunidad en el punto de vista de los anticuerpos que se han generado con esta vacuna. La fase 3 antecede el uso masivo del medicamento preventivo y tiene como objetivo comprobar desde la ciencia la evolución, eficacia e inocuidad de la vacuna. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos ampliando esta información, y es que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobó este jueves el inicio del ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal anti-COVID-19 Abdala, un producto cubano contra la terrible enfermedad desarrollado por investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB. La entidad reguladora de medicamentos, equipos y dispositivos médicos de la República de Cuba emitió la autorización para comenzar el ensayo de eficacia del candidato vacunal Abdala. Se ha comprobado que la vacuna tiene un buen perfil de seguridad, ya que no se han presentado eventos adversos graves, y también basado en los estudios de inmunogenicidad, donde se ha comprobado que la vacuna es efectiva, ya que levanta títulos de anticuerpos contra el virus. La noticia fue recibida con júbilo por los investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB. Este candidato vacunal Abdala tiene una gran significación patria para nosotros. Primero porque nos hemos unido a la batalla contra la COVID desde el punto de vista de obtener candidatos vacunales para lograr inmunizar a toda nuestra población. Hemos transcurrido por los estudios clínicos de rigor que lleva un candidato vacunal. Y realmente ha habido un sentimiento muy bonito de unidad en el país porque... La tercera fase del estudio clínico del candidato vacunal Abdala sobresale por su complejidad, pues implicará alrededor de 48.000 personas de las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Nosotros estaremos este fin de semana trasladando todos los insumos hacia la región oriental, con un acompañamiento también de todos los que participamos en esto, y estaremos ya listos la semana próxima para arrancar la vacunación en la región que nos corresponde, que como decían son los municipios cabeceras, Santiago de Cuba, Guantánamo y Bayamo, en la provincia de Granma. Con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala en fase 3 de ensayo clínico, la industria biotecnológica y farmacéutica cubana y el sistema de salud pública se ubican a la vanguardia de la batalla contra la COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Estos ensayos clínicos fase 3 confirman eficacia de la vacuna. Cuando tengamos esos resultados, pues estaremos listos para autorizar lo que es el uso masivo de la vacunación en Cuba, y por tanto estamos ya a las puertas de la última fase de estos ensayos clínicos. En los próximos días, especialistas del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) velarán por el cumplimiento de buenas prácticas a través de inspecciones a todos los sitios clínicos que se habiliten en la región oriental del país. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Y cómo ha sido y cómo es la vida con COVID-19? Seguramente usted dirá terrible, pero ¿será una circunstancia, una coyuntura o una etapa? ¿Qué pasará después de inmunizarnos todos contra la enfermedad? Sobre estos temas reflexiona hoy desde casa el profesor Manuel Calviño. La COVID, a mí me gusta hablar de la COVID porque es la vida con COVID, ¿no? La COVID no es sencillamente una circunstancia, este momento que estamos viviendo no es sencillamente un momento, no es una circunstancia, no es una coyuntura. Una pandemia, yo me atrevería a decir, es que es sobre todo una etapa de vida, pero no es solo porque sea una etapa, sino porque además se producen cambios muy importantes a partir de los cuales nosotros podemos decir cómo eran las cosas antes y cómo fueron las cosas después. Y en este sentido, entender que no estamos frente a una circunstancia, sino a una etapa, y que una etapa requiere tiempo, hay que pasar por determinadas situaciones, hay que tener una visión de futuro, y no podemos pensar, yo creo que esto es una cosa necesaria que entendamos,
No podemos pensar que con la vacunación se resuelven todos los problemas. Nos vacunamos y se acabó todo, volvemos otra vez a ser como antes. No. De hecho, en la página de Infomet, que es de mis preferidas, leí que la Organización Mundial de la Salud decía lo siguiente, leo: la Organización Mundial de la Salud, OMS, no excluye la posibilidad de que la COVID-19 se vuelva endémica entre la población mundial. El escenario probable es que el virus se convierta en otro virus endémico. Seguirá siendo una amenaza, pero una amenaza de muy bajo nivel en el contexto de un programa de vacunación global eficaz. Yo solo estoy intentando que perfilemos un modelo de afrontamiento psicológico positivo, favorable y que nos lleve por el buen camino de la protección de la salud y de la vida. Pero sí, definitivamente yo estoy convencido que tenemos que seguir preparados, listos para llevar el nasobuco, para mantener el distanciamiento, para mantener la higienización constante de las manos, todavía por un tiempo después de ser vacunado. Y hay muchas razones interesantes de esto, que no solo son del orden de lo psicológico, yo diría que algunas son del orden de lo lógico, ¿no? Una de las más evidentes es la siguiente: imagínense que una persona es vacunado en un momento en que es portador del virus asintomático y es vacunado, ya es portador del virus, pero asintomático. De manera que, a pesar de estar vacunado, él puede contagiar el virus. Segundo, estamos hablando de grandes cifras, estamos hablando de 11 millones y medio de cubanos. 11 millones y medio no se vacunan en 4 días, en 5 días, ¿cierto? La vacunación va a ser un proceso que se va a prolongar un cierto tiempo. Entonces va a haber un momento en que están conviviendo personas que están vacunadas con personas que no están vacunadas. Tenemos que mantener un principio de solidaridad, de apoyo, de ayuda. Por si esto fuera poco, el uso de estos recursos de prevención favorece la salud más allá de la existencia, de la presencia del coronavirus, de la existencia de la COVID-19. Una razón más para que pensemos en que definitivamente algunas de estas cosas llegaron para quedarse. ¿Tenemos nasobuco para un rato? Creo que sí. ¿Tenemos distanciamiento todavía para un rato? Creo que sí. ¿Tenemos que mantener nuestras medidas de control y prevención para rato? Sí. Y eso, usted lo sabe, quiere decir claramente: tenemos que mantener nuestros niveles de responsabilidad, tenemos que mantener nuestros niveles de autocuidado y tenemos que además mantener nuestros niveles de solidaridad, de colaboración, porque la batalla por la salud, en cualquier circunstancia, sea pandémica o no, es una batalla que solo se vence colectivamente. Avanzamos con otros temas en Cuba por la Salud. Santiago de Cuba trabaja para revertir su desfavorable comportamiento epidemiológico. El Consejo de Defensa Provincial acciona para contener la propagación de la COVID-19 en cada uno de sus municipios. Santiago de Cuba en la última semana mantiene como tendencia la confirmación de un número de enfermos por encima de los 40 nuevos casos. Sin embargo, este comportamiento desfavorable puede revertirse. El Consejo de Defensa Provincial acciona para que así sea y revisa la situación de cada municipio que reporta nuevos enfermos para identificar las causas de la persistencia de la transmisión del nuevo coronavirus, mientras se reitera lo imprescindible que resulta la llegada oportuna a las instituciones de salud de personas con síntomas, la información rápida de los resultados de los PCR, también la identificación de los contactos y sospechosos, así como el manejo integral de los problemas de salud para cortar la transmisión. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y a esta hora le mostramos siempre en Cuba por la Salud los datos de la semana a partir de la información pública del Ministerio de Salud Pública. Aquí tenemos el total de casos confirmados con COVID-19 desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo de 2020. 65.962 cubanos se han contagiado hasta la fecha con la COVID-19. Positivos activos en estos momentos en los hospitales del país, 3.452. Es en la gráfica, la porción en azul oscuro de ese gráfico de pastel que compartimos con usted cada semana. Evacuados 2, retornados 54, recuperados 62.062 cubanos. Decíamos que en esta semana este número se ha incrementado en relación con el de confirmados, por tanto es una buena noticia. Fallecidos, lamentablemente 392 como consecuencia de la enfermedad. Se acerca a Cuba la cifra de 400 decesos como consecuencia de la COVID-19. Se incrementa este indicador de letalidad, así que atención a toda la familia. Nosotros nos vamos a una pausa para seguir compartiendo otras informaciones. Despedimos en Cuba por la Salud una semana difícil, aunque con una ligera meseta en las variables principales del control epidemiológico. La buena noticia de la semana usted la tiene en estas imágenes que queremos compartir a esta hora, y es que en horas de la madrugada partió rumbo a las provincias del oriente del país la caravana de Abdala, el candidato vacunal anti-COVID-19 que esta semana recibió el autorizo para iniciar fase 3 de ensayos clínicos. Una esperanzadora noticia, alentadora, ansiosos ya por su llegada a guantanameros, bayameses y santiagueros, pero mientras la vacuna no concluya con estos estudios, siempre decimos la mejor vacuna es la protección. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes. Que se